Píldora de Fe, un programa de la radio anglicana. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Aquí el reverendo Miguel Ángel Pino, un día más en nuestra reflexión, ahora en este recorrido que venimos haciendo en el Evangelio según San Juan. Hoy vamos a compartir un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 6, del 1 al 15, y que dice así. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió entonces Jesús a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dijo a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decida a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracia y los repartió a los que estaban sentados, lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Entonces Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Estamos frente al episodio famoso de la multiplicación de los panes y los peces, que gozaría de gran popularidad entre los seguidores de Jesús. De hecho, todos los evangelistas lo recuerdan. Seguramente les conmovería pensar que aquel hombre de Dios se había preocupado de alimentar a una muchedumbre que se había quedado sin lo necesario para comer. Según la versión de Juan, el primero que piensa en el hambre de aquel gentío que ha acudido a escucharlo es Jesús. Esto ya de por sí es un dato a tener en cuenta. Gente que necesita comer, que hay que hacer algo por ellos. Y sí, así era Jesús, siempre pensando en las necesidades básicas del ser humano. Felipe le hace ver que no tienen dinero. Entre los discípulos todos son pobres, no pueden comprar pan para tanto. Jesús lo sabe. Los que tienen dinero no resolverán nunca el problema del hambre en el mundo, porque se necesita algo más que dinero. Y Jesús les va a ayudar a vislumbrar un camino diferente. Antes que nada es necesario que nadie acapare lo suyo para sí mismo si hay otros que pasan hambre. Sus discípulos tendrán que aprender a poner a disposición de los hambrientos lo que tengan, aunque solo sea, como dice esta historia, solo 5 panes de cebada y un par de peces. La actitud de Jesús, sin embargo, es la más sencilla que nos pudiéramos imaginar. Pero ¿quién nos enseñará a nosotros a compartir si solo sabemos comprar? ¿Quién nos va a liberar de nuestra indiferencia ante los que mueren de hambre? ¿Hay algo que nos pueda hacer más humanos? ¿Podrá producirse algún día ese milagro de solidaridad real entre todos? Jesús está pensando en Dios. No es posible creer en Él como Padre de todos y vivir dejando que sus hijos e hijas mueran de hambre. Por eso, toma esos alimentos que han recogido en el grupo, levanta sus ojos al cielo y dice esa acción de gracia. La tierra y todo lo que nos alimenta lo estamos recibiendo de Dios. Es regalo del Padre destinado a todos sus hijos e hijas. Si vivimos privando a otros de lo que necesitan para vivir, es que lo hemos olvidado, es nuestro pecado. Al compartir el pan de la Eucaristía, los primeros cristianos se sentían alimentados por Cristo resucitado, pero al mismo tiempo recordaban ese gesto de Jesús y compartían sus bienes con los más necesitados. Se sentían hermanos, no habían olvidado todavía el Espíritu de Jesús. Ningún evangelista ha subrayado de esta manera, como lo hace Juan, el carácter eucarístico de la multiplicación de los panes. Su relato evoca claramente esa celebración eucarística de las primeras comunidades, esos primeros creyentes en los que la Eucaristía no era solo el recuerdo de la muerte y resurrección del Señor. Para ellos era al mismo tiempo una vivencia anticipada de la fraternidad del reino. Durante muchos años en la Iglesia Universal se ha insistido mucho, y demasiado diría yo,
en la dimensión sacrificial de la Eucaristía, olvidando otros aspectos de la cena del Señor. Quizá hoy tengamos que recordar con más fuerza que esta cena es un signo, es una señal de la comunión, de la fraternidad, que nos tenemos que cuidar entre nosotros y que alcanzará su verdadera plenitud cuando llegue la consumación del reino. La Eucaristía nos obliga a preguntarnos qué relaciones existen entre aquellos que la celebramos. Pues si es un signo de comunión fraterna, se convierte en burla cuando en ella participamos todos, los que viven satisfechos en su bienestar y quienes pasan necesidad, los que se aprovechan de los demás y los marginados sin que la celebración parezca cuestionar seriamente a nadie. A veces nos preocupa si el que celebra ha pronunciado las palabras prescritas en el ritual. Hacemos problemas de si hay que comulgar en la boca o en la mano, como hemos escuchado en los tiempos del COVID. Pero mientras tanto, pareciera no preocuparnos tanto la celebración de una Eucaristía que no es signo de verdadera fraternidad ni impulso para buscarla. El pan de la Eucaristía ojalá y nos alimente para el amor y no para el egoísmo, que nos impulse a ir creando una mayor comunicación y solidaridad y no un mundo en el que nos estemos desentendiendo los unos de los otros.